Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde hablamos de amor, de dramas turcos y sobre todo, de esas parejas que nos roban el aliento. Qué emoción tenerlos aquí conmigo, listos para sumergirnos en el universo del romance y la pasión. Hoy prepárense porque vamos a analizar, diseccionar y por supuesto, a fangirlear como nunca, sobre un momento que muchísimos de ustedes me han estado pidiendo que comentara. Si adivinaron, vamos a hablar de esa supuesta, rumoreada y esperadísima, confesión de amor de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Agárrense fuerte porque esto se pone bueno. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama romántico digno de una telenovela turca, quiero recordarles rápidamente que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis exhaustivos y mucho amor por las series turcas que nos hacen suspirar. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, con ustedes, la comidilla del momento. Vamos al chisme. A ver, pongámonos en contexto como si estuviéramos comenzando a ver el primer capítulo de una serie que nos tiene atrapados. Desde que vimos la chispa innegable entre Hande y Kerem en Senkalkapm, todos, absolutamente todos los que tenemos un poquito de romance en el corazón, cruzamos los dedos con fervor para que esa química explosiva traspasara la pantalla. Queríamos verlos juntos, amándose, viviendo su propio cuento de hadas. Y bueno, para alegría de muchos, así fue. Tuvimos la fortuna de ser testigos de una relación hermosa, llena de momentos adorables que compartieron con nosotros a través de redes sociales. Nos dejaron espiar sus viajes llenos de aventura, sus risas contagiosas, sus miradas cómplices y el apoyo incondicional que se brindaban mutuamente. Eran la pareja del momento, el ejemplo perfecto de que a veces, solo a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad, que el amor verdadero existe y que puede florecer incluso bajo los reflectores. Eran la personificación de la perfección romántica. Nos mostraban fotos de sus viajes a lugares exóticos, vídeos de sus travesuras juntos, y mensajes llenos de cariño que nos hacían suspirar. Eran jóvenes, exitosos, guapos y estaban enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Era como si hubieran salido directamente de la pantalla de nuestros televisores y se hubieran materializado en la vida real. Pero como en toda buena historia que se precie de serlo, como en todo drama turco que nos hace retorcernos las manos de angustia, hubo un giro inesperado, un plot twist que nadie vio venir. La relación terminó, dejándonos a todos con el corazón roto, sintiéndonos como si hubiéramos perdido a nuestros mejores amigos. Nos quedamos con un vacío enorme y preguntándonos qué había pasado, dónde se había roto la magia, porque el cuento de hadas había llegado a su fin de manera tan abrupta. Desde entonces los rumores de reconciliación no han cesado ni un solo instante. Cada interacción, cada comentario, cada like en redes sociales es analizado con lupa, amplificado hasta el infinito y más allá por los fans acérrimos que aún sueñan con verlos juntos de nuevo, tomados de la mano, enamorados como al principio. Nos hemos convertido en detectives del amor, buscando pistas ocultas, señales secretas, cualquier indicio que nos permita creer que la esperanza no está perdida. Y aquí es donde entra en juego esta supuesta confesión, el centro de toda nuestra atención, el detonante de este análisis exhaustivo. Circulan vídeos borrosos, capturas de pantalla sospechosas y comentarios de fuentes cercanas, esos informantes anónimos que siempre tienen la información más jugosa, que aseguran que Kerem, en un momento de vulnerabilidad y honestidad, declaró su amor por Hande frente a un grupo de amigos y colegas. Imagínense la escena. Una atmósfera cargada de emoción, miradas expectantes, el silencio tenso que precede a una revelación importante. Digno de una serie de televisión. Obviamente la pregunta que nos hacemos todos, la interrogante que nos carcome por dentro y que no nos deja dormir por las noches ¿es esto real? ¿O es simplemente un deseo desesperado de los fans, una fantasía colectiva proyectada en la realidad, una ilusión alimentada por nuestra necesidad de creer en el amor eterno? Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso, en la jungla de la especulación, en el laberinto de la incertidumbre. No hay una confirmación oficial ni por parte de Hande ni por parte de Kerem. Sus representantes, como es costumbre en estos casos, han guardado un silencio sepulcral, hermético, impenetrable. Y eso, mis amigos, solo alimenta aún más los rumores, hace que crezcan como la mala hierba, que se propaguen a la velocidad de la luz por todo el Internet. Pero analicemos la situación con cabeza fría,
como si fuéramos cirujanos examinando un caso delicado, como si fuéramos detectives resolviendo un misterio complejo. Kerem y Ande siempre han mantenido una relación cordial, incluso después de la ruptura. Se siguen en redes sociales, se dan likes ocasionalmente, comentan sus publicaciones de vez en cuando y, según algunos testigos presenciales, se han cruzado en eventos y galas de premios. Podría ser que, a pesar de la distancia física y emocional, el cariño y el respeto mutuo sigan intactos, latentes, esperando el momento oportuno para resurgir. Yo creo que sí. Además, si nos fijamos detenidamente en las entrevistas que ambos han dado después de la ruptura, podemos notar una cierta melancolía, una sombra de tristeza en sus ojos, un reconocimiento implícito de que la relación fue importante para ambos, que dejó una huella imborrable en sus corazones. Ninguno ha hablado mal del otro ni ha criticado su comportamiento, y ambos han expresado su admiración por el trabajo y la profesionalidad del otro. Han elogiado su talento, su dedicación y su pasión por la actuación. Ahora, volviendo a la supuesta confesión, el quid de la cuestión, el centro de nuestra investigación, ¿creo que es posible? Sí, lo creo firmemente. Kerem siempre ha sido un hombre apasionado, un romántico empedernido, un alma libre y expresiva. No me sorprendería en absoluto que en un momento de sinceridad, impulsado por la emoción y la nostalgia, haya dejado salir sus sentimientos reprimidos, que haya abierto su corazón y haya expresado su amor por Ande. Además, como decía antes, es evidente que aún hay una conexión profunda entre ellos, una chispa que no se ha apagado por completo. Pero, ojo, esto no significa que automáticamente vayan a volver a estar juntos, que vayan a retomar su relación donde la dejaron, que vayan a vivir felices para siempre. Una confesión, por muy sincera y apasionada que sea, no es suficiente para reconstruir una relación que se ha roto. Hay muchos factores que influyen, como el tiempo, la distancia, las nuevas experiencias, las heridas del pasado y, sobre todo, la disposición de ambas partes a trabajar en la relación, a comprometerse, a perdonar y a seguir adelante. Sin embargo, la simple posibilidad de que Kerem haya expresado sus sentimientos por Ande nos da una luz de esperanza a los que aún soñamos con verlos juntos de nuevo, nos hace creer que el amor puede triunfar sobre todos los obstáculos, que los finales felices existen y que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Nos recuerda que el amor, a veces, puede superar las adversidades y que, aunque las cosas no siempre salgan como esperamos, siempre hay una oportunidad para el perdón y la reconciliación, para volver a empezar. Y hablando de perdón y reconciliación, me gustaría recordarles un poco el contexto en el que se desarrolló su relación, las circunstancias que rodearon su romance. Ambos estaban en un momento muy importante de sus carreras, en la cúspide de su éxito, disfrutando de la fama y el reconocimiento. Senkal Cup fue un fenómeno mundial, una serie que arrasó en todo el mundo, y la presión mediática sobre ellos era enorme, asfixiante e insoportable. Quizás la fama y la constante atención pública fueron demasiado para ellos, quizás no supieron manejar la situación, quizás se sintieron abrumados por las expectativas y las exigencias. Quizás necesitaban tiempo y espacio para crecer individualmente, para madurar, para descubrir quiénes eran realmente fuera de la pantalla. Pero ahora, después de un tiempo separados, después de haber recorrido caminos diferentes, ambos han madurado, han ganado experiencia y han seguido creciendo en sus carreras. Han trabajado en nuevos proyectos, han aprendido de sus errores y han demostrado su talento en otros roles. Quizás, ahora están en un mejor momento para volver a intentarlo, para darse una segunda oportunidad, para construir una relación más sólida y duradera. O quizás no. Quizás esta confesión, si es que realmente existió, sea simplemente una forma de cerrar un capítulo de sus vidas, de decir adiós de manera definitiva, de seguir adelante sin mirar atrás. Quizás sea un intento de liberar sentimientos reprimidos, de expresar lo que quedó pendiente, de sanar heridas del pasado. Solo el tiempo lo dirá. Pero independientemente de lo que pase, creo que es importante que respetemos la decisión de Ande y Kerem, que no nos entrometamos en sus vidas personales, que no los presionemos para que hagan algo que no quieren hacer. Ellos son los únicos que saben lo que es mejor para ellos, los únicos que pueden decidir si quieren volver a estar juntos o no, y nosotros, como fans, debemos apoyarlos independientemente de si deciden volver a estar juntos o no. Lo que sí podemos hacer es seguir soñando, seguir fangirleando con cada interacción, cada rumor y cada pequeño detalle que nos haga pensar que aún hay esperanza, que el amor puede resurgir de las cenizas. Porque al final el amor es así, impredecible, misterioso, lleno de sorpresas, giros inesperados y, sobre todo, mucha pasión.
Y hablando de pasión, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que la confesión es real? ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan y qué sienten sobre esta historia de amor que nos tiene a todos enganchados, que nos hace vibrar y suspirar. En resumen, mis amores, hemos analizado la supuesta confesión de amor de Kerem a Hande, hemos repasado su historia de amor, hemos considerado las posibilidades de una reconciliación y, sobre todo, hemos soñado con un final feliz para esta pareja que tanto amamos, que tanto nos ha hecho reír y llorar. Recuerden que la realidad a veces supera la ficción, y que en el amor, todo es posible. Así que sigamos soñando, sigamos fangirleando y sigamos apoyando a Hande y Kerem, independientemente de lo que decidan. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios, sus likes y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden, mis amores, que el amor está en el aire, así que a disfrutarlo al máximo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y por favor, déjenme en los comentarios qué otras parejas quieren que analicemos, de qué series quieren que hablemos, quiero saber todo. Denle like a este vídeo si creen que Hande y Kerem deberían volver a estar juntos, compartan este vídeo con sus amigos para que todos se enteren de este chisme jugoso, y por favor, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero mucho. Hasta la próxima.